Hola, continuamos con la primera ley de la termodinámica. Sí, vamos a revisar algunos procesos termodinámicos que pues son básicos, pero muy importantes. Vamos con el primer proceso, que es un proceso isotérmico. ¿Sí? Y vamos a hacerlo con el gas ideal. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí procesos termodinámicos. Número 1, proceso isotérmico. Este es a temperatura constante y así le vamos a llamar proceso isotérmico. Noten que tenemos la ecuación del gas ideal, ¿sí? Entonces, tenemos que PB es igual a NRT, entonces de aquí notamos que P por B es una constante, ¿no? Porque la temperatura es constante, estamos en ese proceso precisamente, ¿sí? Entonces todo esto va a ser constante. Si todo esto es constante, entonces podemos poner aquí la presión igual a una constante, esta es una constante que es esa, es NRT. Y entonces pues ya tenemos aquí la gráfica, si vamos a tener un diagrama de P contra B, entonces nuestras gráficas van a ser de este tipo, ¿no? Sí, así como, asíntotas, ¿no? Bueno, más bien como hipérbolas, ¿sí? Las podemos poner aquí. Ahí en mate así le ponemos, ¿no? Cuando es inverso. Y tenemos estas que están aquí con azul, entonces aquí ya quiere decir que entonces la sustancia, pues, va a moverse a través de estas líneas que tenemos de azul, ¿sí? Ese es un proceso isotérmico. Aquí la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1 y así las vamos poniendo dependiendo, ¿no? De la temperatura 1. Y nos quedamos con esta de aquí, la primera. Noten que aquí tenemos entonces un proceso isotérmico de un punto inicial a un punto final. Aquí el gas aumentó el volumen, entonces si aumenta el volumen, vamos a tener un trabajo positivo. Eso es importante, ¿eh? Porque podemos ir al contrario. Ahora resulta que este punto final es el inicial y el inicial es el final. Entonces nos vamos al contrario. Ahí vamos a tener un trabajo negativo. ¿Sí? Entonces estamos como apachurrando, ¿no? El gas. Toda el área bajo la curva es el trabajo realizado. Entonces todo esto sería el trabajo realizado. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, pues es una integral. Ya sabemos que el área bajo la curva es una integral. ¿De qué? Bueno, pues de esta función, ¿sí? P C entre B, o le pueden meter precisamente toda esta, ¿no? P igual a NRT entre B. Y vamos a hacer precisamente eso. Aquí la energía interna es cero. ¿Por qué cero? Porque la energía interna, el cambio en energía interna, perdón, ¿sí? Es cero, ¿eh? ¿Por qué? Porque la energía interna depende de la temperatura. Entonces, si la temperatura es constante, no va a cambiar la energía interna. Si hay energía interna, pero no hay ningún cambio en la energía interna. Es lo que nos está indicando. Nos vamos con la primera ley. Entonces, si no hay ningún cambio en la energía interna, porque depende de la temperatura, entonces el calor es igual al trabajo. ¿Está bien? Ahí le podemos poner una nota. Y ponemos ahí que depende precisamente de la temperatura. Bueno, nada más con esa nota nos acordamos, ¿está bien? Y entonces en esos procesos el calor es igual al trabajo. El calor que entra es igual al trabajo que nos da. ¿Está bien? Porque no cambió la energía interna, entonces nos vamos con la primera ley de la termodinámica. Vamos a encontrar este trabajo, entonces, ponemos aquí nuestra fórmula de trabajo. Esta es la fórmula de trabajo, esto viene de mecánica, pero en vez de poner fuerza, entonces recuerden que ponemos presión, o sea, simplemente dividimos entre el área y multiplicamos por el área para que la igualdad no se altere, y entonces vamos a tener presión, volumen. Aquí ya directamente empleamos y aquí. Sustituimos, nos queda así, ¿está bien? NRT, T es constante, simplemente la sacan de la integral e integran, pues esta dB entre B es una integral muy simple que nos va a dar un logaritmo, ¿sí? Entonces tenemos que, nos queda así, ya sacando la temperatura, y llegamos ya una vez que se evalúa, hay que evaluar entre el volumen final y el volumen inicial, y llegamos a esto. Entonces el trabajo sería NRT por el logaritmo natural de la división, o sea, o el cociente allí, o la razón entre el volumen final y el volumen inicial. Noten que la temperatura es constante, entonces también podemos hacer esto con los gases ideales. ¿Está bien? Esto viene de los gases ideales. Y entonces, si dividimos volumen final entre volumen inicial, ¿qué nos queda? Presión inicial y presión final. Como que se movió esto. Ay, perdón.
Aquí es final, ¿eh? Entonces, y entonces podemos sustituir ese que está en el cuadrito, y en vez de volúmenes también podemos tener presión. O sea, también podemos emplear esta con las presiones. Nada más noten que los índices cambian, ¿sí? Si ponemos volumen, es volumen final arriba y volumen inicial abajo. Si ponemos presión, sería presión inicial arriba y presión final abajo. Entonces cambian los índices si cambiamos a presión. Con cualquiera de estas dos podemos calcular el trabajo. Entonces ya depende de los datos, ¿no? Los datos que tengamos, sí es como se van a obtener. Bueno, entonces ese es